El Centro Dramático de Aragón presenta su nueva producción El Mercader de Venecia, en el nuevo Teatro Arbolé, donde permanecerá en cartel desde el próximo día 24 de septiembre al 4 de octubre. El Mercader de Venecia figura entre las obras más famosas y afortunadas de Shakespeare. El autor nos introduce en aspectos históricos, culturales y sociales de la Europa de la época que siguen vigentes en la actualidad. Bueno, son varias las características de este espectáculo. Y en primer lugar podemos destacar que tanto la escenografía, el vestuario como el material de atrecho ha sido reciclado en su mayor parte de las antiguas producciones que el Centro Dramático tenía desde que comenzó su andadura en el año 2002. Y bueno, evidentemente se ha adaptado a las necesidades del montaje, fieles a esa filosofía de los cómicos de siglos anteriores. Tras la puesta de largo el pasado mes de junio y tras recorrer más de una treintena de municipios de la geografía aragonesa, ahora llega a Zaragoza. Un escenario que abandona los espacios abiertos para sentarse en el nuevo Teatro Arbolé. Y también la experiencia de que íbamos a lugares que no iba al teatro, era al aire libre, siempre abarcar un espacio al aire libre es difícil. Entonces nos enfrentábamos a ese fantasma y llegar a los lugares y encontrarnos con que el lugar que quizás si era muy grande la gente lo terminaba llenando y el calor de las personas también. 8 actores y actrices dan vida a los numerosos personajes que aparecen en escena cambiando de registro y vestimenta en un periodo breve de tiempo. Una presentación que aterriza en la capital aragonesa apostando por la cultura. Dos objetivos. El primero es reforzar la industria, en general la industria cultural y en este caso la industria de las artes escénicas aragonesas. Ese es un objetivo fundamental al que tenemos dedicado muchos programas y muchos recursos, desde el programa de producciones plurianuales del propio Centro Dramático de Aragón o el programa de compañías residentes también del Centro Dramático de Aragón. Este proyecto del Centro Dramático ha sido posible gracias a la colaboración de 21 comarcas aragonesas, además de los ayuntamientos en los que se han representado y que han participado como productores en este espectáculo.